Buenas tardes, ¿cómo están? Bendiciones a todos. Gracias a Dios porque podemos estar reunidos, ¿verdad? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo para seguir estudiando esta escritura que el Señor nos ha puesto en este tiempo como una necesidad, como algo necesario para que nosotros podamos estudiar, indagar, ¿verdad? Las sazones de este último tiempo. El día de ayer hicimos el video, ¿verdad? De la reflexión en el sentido de una pausa para poder comprender. Buenos días a todos los que se están conectando. Buenas tardes, ¿ya? Que Dios los bendiga. A los que van a ver también posteriormente este live, pues bueno, también que Dios los bendiga. Eh, esta pausa que hicimos el día de ayer es para ponernos en el contexto porque es necesario. Les decía yo el día de ayer que oraran mucho para que sus sentidos espirituales, ¿verdad? Sobre todo su vista, si es que tienen acceso en este momento, ¿verdad? No van manejando o van en el transporte y no les es posible tener acceso a la escritura. Su oído espiritual y si pueden leer, pues también agudicen, ¿verdad? Su mirada, observar lo que Dios tiene en la palabra para que nosotros lo pongamos en práctica. Es muy complicado, nadie dijo que iba a ser fácil, ¿verdad? A veces es sencillo y simple porque si hiciéramos lo que Dios manda, otro gallo nos cantaría, pero realmente no lo hacemos, no hacemos lo que Dios manda, entonces pues vienen las consecuencias, como veíamos el día de ayer, en esa pausa que es como un son de espera al día de hoy, que debemos de comprender, ¿verdad? El tiempo que se vivía antes de la aparición básicamente del último juez. Mucha gente cuenta a Sansón como el sexto juez mayor que, que tiene el libro de los jueces. Digamos, acuérdense que ayer hacíamos una anotación respecto a que de los 13 jueces que hay en el libro, hay mayores y menores como los profetas, por lo que hicieron, por lo que se menciona. Mucha gente, ¿verdad?, cuenta a este Sansón como el último juez, eso es eh, indiscutible, ¿verdad?, porque es el último juez que se menciona, su vida y hasta su muerte. Entonces, básicamente es el sexto, digo, ¿no? Mucha gente lo cuenta como el sexto. Y ponen en el séptimo a aquel varón, ¿verdad?, que tuvo básicamente los tres digamos, las tres figuras en sí mismo, ¿no? Profeta, sacerdote y juez, que es Samuel. Entonces, muchos cuentan a Samuel como el séptimo, ¿no? Que ya fue la antesala de la destrucción, básicamente, ¿verdad? Y desaparición de los filisteos, como lo vamos a ver ahorita, no me voy a adelantar, pero mucha gente pone a Sansón como el sexto, o también hay otras enseñanzas, ¿verdad? De otras personas que lo ponen como el séptimo juez, y ya no cuentan a Samuel, sino que cuentan a Samgar. Después de Ahod, ¿verdad? Se menciona que Samgar tuvo también por ahí alguna intervención, ¿verdad? Con una aguijada de buey, eso está al inicio, y muchos lo cuentan a él como el tercer juez. Entonces, aquí dice después de él, en el capítulo 3, verso 31, después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Entonces, muchos lo cuentan a él, ¿verdad? Como básicamente sería el tercer juez, ¿no? Y Sansón sería el séptimo, pero de los mayores, de los que más se menciona, de los 13, es el mayor. Mucha gente cuenta a Abimelech como juez, pero acuérdense que la característica inicial era que el juez tenía que ser establecido por Dios. Entonces, y esto nos lo deja claro y nos lo deja muy claro porque recordemos,
esa pausa el día de ayer es para comprender que hoy lo que vamos a escuchar nos pone en un tiempo que está totalmente similar al actual, al día de hoy, ¿no? Estas características que se van a mencionar ahorita, si no se dicen directamente, pero nosotros lo podemos entender, ¿verdad? No interpretar, sino entender en las formas que ya hemos estado viendo y las responsabilidades que muchos no asumieron, que otros tuvieron que asumir y muchas cosas que tenemos que ir este, recibiendo para poder digerir, ¿verdad? Y poder analizar, examinar y escudriñar la palabra de Dios con respecto a lo que estamos aprendiendo en este momento. Entonces, Jefté, ¿verdad? Terminó su tiempo, él dice, Jefté juzgó a Israel 6 años y murió Jefté Galadita y fue sepultado en una de las ciudades de Galad, de donde él era. Después de él aparecen 3 jueces que solamente se menciona algunas características, pero no se refiere a lo que hicieron, ¿no? Que juzgaron, uno 7 años, el otro 10 años y el otro 8 años, que son Ibsán, Elón y Abdón. Entonces, ahí, digamos, termina esos nombres, como el de Samgar, pero de Samgar ya leímos que sí. Y esto nos deja ver que el entendido de que Moisés dejó, ¿verdad?, una figura, digamos, de responsable después de él, que fue Josué. Y Josué hace una introducción, ¿verdad?, del pueblo a lo que Dios ya había prometido, con el apoyo de Caleb. Sin embargo, no se establece, eso también tenemos que dejarlo bien claro, no se establece a ningún responsable. Así como Moisés dejó a Josué, Josué no deja a nadie. Se menciona a Caleb y se menciona a sus descendientes, ¿no? Como ya lo vimos desde un inicio. Y la bendición que tuvo, ¿verdad?, la familia de Caleb, aún en el tiempo de los jueces, y cómo se establecieron y cómo se dirigieron, ¿verdad? La familia, todos en un momento dado cómo estaban. Pero jamás se estableció a una persona responsable. Entonces lo que tenemos que observar y lo que tenemos que ver es que este tiempo, ¿verdad? Pues se carecía de rey, y ya vimos que la intención de Israel era también, ya desde ese tiempo, no hasta el tiempo del profeta Samuel, del profeta sacerdote y juez Samuel, sino que fue desde antes, donde ya la intención del corazón de Israel era hacer a un lado la teocracia, o sea, ser dirigidos y gobernados por Dios, y volverse a la monarquía como los demás pueblos de su alrededor. Entonces, observamos y llegamos a este punto donde hemos repetido una y otra vez. Es ya una decadencia moral, es cada aparición de los jueces, yo he dicho, yo he formado esta visión de que ha ido en aumento la maldad. Y obviamente si va en aumento la maldad, ¿qué va en descenso o qué va en detrimento? Pues obviamente la santidad, obviamente va en detrimento la moral, obviamente va en detrimento, ¿verdad? Aquellas fortalezas espirituales que el pueblo de Israel tenían, independientemente de que ya establecimos, de que ya se estableció que era una generación que no conocían lo que Dios había hecho por Israel y todo lo que ya hablamos. Entonces, han pasado los años y la decadencia moral, el fondo, pues ahora sí que después de Sansón ya es lo peor, pero aún tenemos en este tiempo cosas que nosotros tenemos que analizar y ver de qué manera este tiempo, ¿verdad? El tiempo que vamos a analizar con Sansón, pues es un tiempo totalmente parecido al nuestro. Y vamos a iniciar para que no nos apremie el tiempo y poder culminar el día de hoy con la reflexión que quiero hacer para que todos nos pongamos espiritualmente a tono y podamos recibir la palabra de la necesidad que tenemos de seguir buscando una comunión con Dios.
una relación íntima con nuestro Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo, para que reconozcamos toda la cantidad de barbaridades que se están estableciendo ya olvídese del mundo, olvídese del mundo, dentro de las congregaciones cristianas, dentro del pueblo cristiano. No me paro aquí, amados y amadas, no soy de esa línea, ya lo he dicho, o sea, he aprendido a juzgar, pero tenemos que señalar. O sea, yo no juzgo a los predicadores, no juzgo sus vidas, todos, mire, el que quiera estar firme no caiga, pero lo que hacemos tiene que ser pasado por la lupa de las escrituras, amados, lo que decimos, lo que predicamos, lo que enseñamos, todo es necesario que nosotros tengamos cuidado. A Dios le importa lo que predicamos y cómo lo predicamos, lo que enseñamos y cómo lo enseñamos. Y es una responsabilidad importantísima. El día de ayer un hermano compartía un video, ¿verdad?, de un análisis que hace otro hermano muy sobrio, a diferencia de algunos que también al inicio de estas reflexiones hacía yo el comentario, ¿verdad?, de que por ahí un maestro mío hizo referencia a unas fechas y algunas situaciones escatológicas, y gente que nunca dio la cara en los videos, solamente se oye su voz, incluso en muchas páginas esa voz de estos o de este grupo, ¿verdad?, Anonymous, pues usando ese tipo de filtros, ¿verdad?, jamás dando la cara. Y este hermano el día de ayer haciendo un análisis de una predicación, que si bien es cierto, hay muchas cosas que se tienen que analizar a la luz de la Biblia, porque el día de hoy estamos predicando, perdón, nosotros procuramos, ¿verdad?, predicar la palabra del Señor, solamente la palabra del Señor, con todas las herramientas que ya conocemos y que el Señor nos ha permitido. Pero hay gente que está predicando una serie de barbaridades, donde yo no sé si de verdad no se dan cuenta de las cosas que predican, y que la cantidad de gente que lo escucha y la forma tan sutil, amados, sutil, de decir o de quitarle valor a las escrituras, así como decía yo el día de ayer con respecto a ese famoso movimiento del G12. Había muchas cosas sublimes, ¿no? Así delgaditas, ¿no? Como de pelo de gato, dicen ahí la diferencia o la posibilidad de pasar de un lado a otro. Y esas diferencias son de las que debemos de tener cuidado, más en estos tiempos, porque de verdad los predicadores le quitan la autoridad a la palabra. O sea, por ejemplo, el G12, pues te tienes que conseguir tú 12, ¿no? Y luego esos 12, cada uno tiene que tener sus 12. Y luego cada esos 12, pues otros 12. Y si en uno llega a haber 13, 14, 15, esos tienen que hacer otro grupo de 12. ¿Y por qué? Y ahí es donde yo brincaba. Después ya, como les dije, pues si es de Dios, prevalecerá, y si no es de Dios, pues desaparecerá, que fue lo que sucedió. Aunque muchos grupos, algunas congregaciones, movimientos, se quedaron con ciertas cosas, pero bueno, ahí ya cada quien dará cuentas de esas cosas, ¿no? Y definitivamente, pues lo que estaban diciendo sutilmente es, porque la palabra de Dios es muy clara, quien añadía día a día a los que tenían que ser salvos a la iglesia era el Espíritu Santo. No era haciendo grupitos, ni el Señor Jesucristo dijo, búsquense otros 12, o sea, eso era de hombres, eso era un movimiento secular pasado a la iglesia del Señor Jesucristo, a la congregación de los santos. Y así el día de hoy se hacen mucho, así es una herejía, nos escribe en el chat, era una herejía, una verdad llevada al extremo. El Señor Jesucristo, ya lo dijimos, los maestros en su tiempo tenían 10 discípulos, no podían tener más. El Señor tuvo 12, escatológicamente, ¿para qué? Para las 12 puertas de Jerusalén y para otras cosas, para otros motivos, que básicamente las 12 tribus. Ese era el propósito del Rey Mesías. Entonces, lo que nosotros debemos de observar aquí, amados y amadas, es eso, estar atentos a lo que
a lo que escuchamos y tener el discernimiento. Acuérdese, el discernimiento es no solamente para definir o las diferencias entre lo bueno y lo malo. Que Dios la bendiga también, hermana Momis, que Dios la bendiga. Mi tía, que Dios la bendiga, Sofía, a todos, a esta, la hermanita Cos, es Maribel, a todos, a todos, a todos, Rafa, allá en Monterrey, a todos, que Dios los bendiga. Entonces, este tiempo, amados, es necesario que nosotros usemos el discernimiento para lo que es. Discernir lo bueno, entre lo bueno y lo casi bueno. Porque si ya de plano no sabemos diferenciar entre lo bueno y lo malo, estamos perdidos. Estamos como Israel en el tiempo de los jueces, antes de la llegada de Sansón, o peor aún. Entonces, debemos de definir muy bien esto. Entonces vamos a leer los primeros, para esta primera reflexión, los primeros versículos del capítulo 13. Dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. Esta es la séptima vez que se utiliza esta frase, que el Espíritu Santo utiliza esta frase en este libro de los jueces. Ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Los filisteos ya habían aparecido, ya lo vimos. Marcela, perdóname, ya te estoy aquí cambiando el nombre y el único que lo puede hacer es el Señor. Entonces, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril. Estoy buscando la manera de subir una predicación que antes del nacimiento de mi hijo, de Shmuel. Shmuel, el que escucha a Dios y obedece, es el significado del nombre de Samuel en castellano, Shmuel en hebreo. El Señor puso el propósito de la esterilidad, ¿no? La esterilidad puede ser física, o en hombres y mujeres, o también espiritual. Estoy buscando la manera de subirlo, es audio, oren para que el Señor me permita, porque es una palabra preciosa, es una palabra que el Señor me puso, que hoy tiene un significado mucho más fuerte. En algún momento la estaré compartiendo también ya con ese nuevo significado, pero aquí vemos, amados, que nada detiene al Señor. El Señor tiene su propósito, lo va a cumplir, aunque nosotros nos pongamos rebeldes, nos pongamos hipócritas, nos pongamos como nos pongamos, el Señor va a obrar de una forma preciosa en la vida de todos nosotros. El Señor puede restaurar nuestras vidas, el Señor puede restaurar todo en nuestra vida, y el Señor nos puede fortalecer. Eso es lo que hemos ignorado en muchas ocasiones. Entonces la mamá de Sansón era una mujer estéril. El pueblo de Israel, amados, la descendencia de Abraham, Sara, era estéril. Entonces Rebeca, Raquel, la mamá de Sansón, la mamá de Samuel, o sea, amados, la esterilidad no es un impedimento. Y aquí lo comenzamos a ver en este tiempo. Muchas veces decimos, ¿por qué no avanzo? ¿Por qué no crezco? Muchas veces porque involuntariamente hacemos cosas que no debemos de hacer. Y ya lo dijimos, ya lo explicamos. Y por ahí nos detiene el Señor para que reflexionemos en que no son las circunstancias, ya lo dijimos. Es por eso tan importante esta conexión entre lo que hemos visto y lo que vamos a ver con la vida de Sansón, porque todas las enseñanzas convergen en este capítulo, en la vida de para muchos el último juez, para otros el penúltimo juez, sin contar a Samuel. Y de verdad, amados, o sea, si abrimos nuestros ojos espirituales, si abrimos nuestro corazón, nosotros que ya conocemos al Señor Jesucristo, que hemos probado las mieles de sus proezas, de su amor, de su palabra en nuestra vida, que lo conocemos, el Señor nos va a bendecir de una forma preciosa, grandiosa, increíble. Y no va a haber nada, porque muchas veces nosotros, ¿verdad? En una primera, digamos, reflexión, podríamos decir, ¿por qué no crezco? ¿Y por qué no tengo? ¿Y por qué no hago más? ¿Y por qué estoy estancado? ¿Y por qué el otro? O sea, hay cierto sentido de esterilidad. ¿Y por qué es ese sentido de
ese sentimiento de esterilidad, porque al final, insisto, nos hemos metido voluntaria o involuntariamente en esta situación. Y el Señor nos libra, el Señor nos guarda y nos dice, no importa la situación. Y la esterilidad no va a ser un muro, una muralla, no va a ser algo infranqueable que el Señor no pueda sortear, brincar, derribar, quitar de tu camino. Y debemos de confiar, amados, porque si nos decimos hijos de Dios, si nos decimos discípulos de Jesucristo, guiados por el Espíritu Santo, tenemos que vencer, tenemos que ser diligentes, tenemos que saber esperar, sabemos, como Gedeón, como lo aprendimos con Gedeón, sabemos pedir, sabemos esperar y sabemos estar atentos para cuando esa respuesta esté, nosotros la reconozcamos. Entonces la esterilidad aquí vemos una vez más, podríamos decir, obviamente no lo hemos visto, todas las historias que ya mencioné, pero las conocemos. Entonces una vez más el Señor ¿verdad? Se pone sobre las circunstancias. Siempre el Señor va a estar sobre las circunstancias, sobre los gigantes, sobre las murallas, sobre las dificultades, sobre lo que tú creas que te está deteniendo, el Señor está para ti como tu bendición, está en ti como tu fortaleza y está para ti como tu respaldo. Eso es lo que tenemos del Señor el día de hoy. Entonces, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero, este pero es para ti, amado y amada. Este pero es para nosotros, este pero es, pero es para nosotros, y si lo recibimos de verdad, amados, todo esto que hemos visto, todos estos escenarios tremendos, los vamos a poder atravesar con bendición para salir de ellos con mucha bendición. Pero concebirás y darás a luz un hijo, luz a un hijo, dar a luz a un hijo. Y el nombre del niño, bueno, lo vamos a ver adelante, me voy a adelantar un poco, es Shimshon, que en hebreo significa luz de sol o también puede inquirir pequeño sol. Entonces ahí viene lo que es el nombre, ¿no? Y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque él, el niño, será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Aquí hay tres cosas que debemos de guardar para más adelante. El nombre del padre es Manoa, que significa reposo, descanso. Tiene las mismas raíces, ¿verdad? Que el nombre de Noé. Acuérdense que significa Noé, ¿verdad? Reposo, descanso. Y eso es importante, el nombre del papá. Acuérdense que nada está escrito en la palabra que no tenga un significado y que no debamos de entender, y que tenemos que escudriñar y tenemos la responsabilidad de hacerlo. En segundo lugar, vemos que ¿quién es la que recibe? Aquí está, amados. Aquí está y lo vamos a ver en los versículos que está. En segundo lugar, yo dije que era una radiografía perfecta. Si usted puede hacer un recuento de cuántas mujeres en donde usted guste, llámese congregación, llámese congreso, llámese estudio, llámese online con los pastores en línea, llámese como se llame. Exacto, la mujer. La mujer hoy día es no quiero exagerar, ni tengo las últimas estadísticas, las tendría de hace 7, 8 años, ya no funciona, pero sigue siendo el número
el porcentaje de mujeres es mayor con relación al servicio, con relación a el seguir al Mesías, al Señor Jesucristo, con estudiar, con todo lo que ustedes gusten y manden, la mujer tiene la mayor presencia dentro del pueblo del Señor actualmente. Aquí es donde se define, amados. La mujer hoy día en las congregaciones, llenando las congregaciones, los estudios, los online, todos. Aquí se conecta Rafa, de vez en cuando se conecta Gustavo, pero ¿quiénes son las fieles al Señor? Mujeres, siervas del Señor Jesucristo. Así como el Espíritu Santo, ¿verdad? Resalta el trabajo que hacían, ¿verdad? Con su servicio, con sus dones y respaldando en el ministerio del Señor, menciona mujeres. Eran las fieles, amados. Y es una radiografía exacta. Ahora, el ángel del Señor, ahorita vamos a ver la identidad para terminar la reflexión del día de hoy, pero ¿a quién se le presenta? A la mujer. A la mujer, mire, vamos a seguir leyendo. Y la mujer, perdón, y la tercera cosa que tenemos que definir, entonces, Manoah, descanso, mujeres, ¿verdad? El porcentaje mayor, y que es con quien se dirige el ángel o el mensajero del Señor. Y en tercer lugar, ¿verdad? Que comenzará, dice, comenzará, o sea, dará inicio para liberar al pueblo de Israel de mano de los filisteos. Los filisteos ya tenían presencia desde Samgar. Acuérdense que mató Samgar a los filisteos con la guijada de bueyes y ya tenían presencia, pero en este momento son Dagón y su dios y los filisteos se ponen en escena como el peor enemigo. Muchos dicen que venían de Creta, llegaron por mar, ¿verdad? A la zona de Gaza. Hoy día mucha gente erróneamente los ubica hoy como los palestinos. Eso es totalmente erróneo, falso, no hay ningún fundamento, sino que ya en el tiempo de David fueron exterminados, ¿verdad? De este pueblo, después de Samuel y David ya no existieron los filisteos, no hay descendientes, no hay nada. Entonces, vemos aquí estas tres cosas que tenemos que guardar en nuestro corazón. Podríamos añadir una cuarta, que también es importante, pero ya va incluida dentro de las características del pueblo de Dios en el día de hoy, con las mujeres. Aquí la mujer es invitada a no contaminarse, a no tomar ningún producto de la uva, ni sidra, ni ningún producto, nada inmundo, ¿verdad? A guardarse, ¿no? Y seguimos leyendo. Dice, y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo, un varón de Dios vino a mí cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo, Nazir, también sería una traducción, Nazir, es un pacto, es un voto, más bien, perdón, donde se dedican exclusivamente. Hoy día hay un número muy, muy pequeño de este tipo. ¿Por qué? Porque como no hay templo, no hay forma de pagar la salida de este voto. Entonces, los que hay son muy pocos y solamente por ellos, ¿no? Por tradición del pueblo hebreo, de los judíos actualmente. Entonces dice, Nazareo y Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Porque este niño será nazareo a Dios, Nazir, apartado, ¿verdad? Para Dios desde su nacimiento. Entonces oró Manoah a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoah. Y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoah no estaba con ella. O sea, es impresionante, amados. Aquí me voy a detener y aquí vamos a terminar el día de hoy. Es
¿Por qué? Porque usted tiene que sensibilizarse. Para escuchar lo que viene, no es una interpretación personal, estamos leyendo la escritura. Al estar leyendo la escritura, amados, nos estamos dando cuenta de que es una característica que está puesta para el día de hoy. ¿Ok? No la estoy poniendo yo, ni la estoy inventando, ni la estoy moviendo de ninguna manera, manipulando. Aquí está. Y está muy clara. Efectivamente, Manoah ora, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el Señor vuelva a mandar al ángel. ¿Qué hubiera sido lo más prudente, lo más, lo más del Señor? Pues que fuera, ¿no? Con Manoah, porque fue el que oró en esta ocasión, porque el ángel que había hablado con su esposa regresara. ¿Qué sucede? Viene el ángel nuevamente con su esposa y Manoah no está. ¿Dónde está? No sé. Viendo algún partido de fútbol soccer, de fútbol americano, no sé. Pero véalo, amado y amada. De verdad, más bien amadas, ¿verdad? Ya establecimos que son puras mujeres. Entonces, pero Dios va a alcanzar a más gente con esto. De hecho, hay muchas visitas, hay muchas reproducciones de los videos y esas interacciones Dios nos las permitirá ver después. Pero sé que esto ha sido de mucha bendición para mucha gente. Entonces, vea lo impresionante y exacto de la palabra, amado y amada. Son los tiempos de hoy. Y nos tenemos que establecer antes de poder, ¿verdad? Recibir esta. Acuérdese, cuando somos fieles en el aprendizaje, somos fieles en seguir al Señor, el Señor nos corona, nos bendice con revelación. Tenemos palabra, pero nos falta revelación. Entonces, esto es lo que estamos recibiendo hoy. Y no es con base en interpretación, sino en examinar la palabra mediante la teología, la exégesis y la teleología. ¿Ok? Entonces, vamos a quedarnos aquí, amados, y entendamos que tus oraciones, amada, son escuchadas. Todo lo que tú oras el día de hoy, lo que los varones a tu alrededor, tus hijos, tu esposo, tal vez un varón que no está completamente rendido a los pies del Señor, tal vez alguna situación, hay algunas situaciones bueno, el Señor oye, dice el Salmo 139, el Señor oye la oración y a ti vendrá toda carne. O sea, el Señor escucha, pero el Señor va a responder como Él quiere. Por eso tenemos que ser prudentes y tener discernimiento para saber cómo pedir, cómo esperar y cómo saber reconocer cuando el Señor nos contesta. Y entender por qué contesta de cierta manera. ¿Ok? Entonces, vamos a ver el día de mañana y vamos a comenzar a ver, ¿verdad? Todo esto, ¿por qué se hizo de esta manera? ¿Por qué muchas de las cosas que nos han enseñado con esto me despido, amadas y amados, los que van a ver posteriormente este video? Muchas veces, ¿verdad? Lo que nos han enseñado, ya dijimos, hace 70 años, no se tenían las herramientas del lenguaje hebreo, del original, todos los vestigios que hay, aunque la gente lo niegue, aunque la gente diga, ¿verdad? Que no hay, sí hay. Ahí están los rollos de Qumran, ¿verdad? Ahí está el Museo del Rollo en Jerusalén. O sea, hay muchas herramientas, amados. Este viaje, ¿verdad? Por ese museo, que le llaman el Museo del Rollo, está en ese programa cristiano Logos, ¿verdad? Muchos lo conocen, así como existía el eSort, ya no, pero ahora es el Logos. Y ahí hay accesos, bueno, hasta aparece, ¿verdad? Ahí como videojuego que van por los lugares, las cuevas donde encontraron estos rollos, después se tienen acceso a estos rollos, a la participación de arqueólogos cristianos, pastores, investigadores serios de la palabra. Y todas estas herramientas las tenemos, amados, para seguir estancados en interpretaciones que se hicieron hace muchos años.
O sea, hay tela para cortar. Abramos nuestros ojos, aquí ya está declarado, amados, cómo es el tiempo de Sansón y cómo nosotros como cristianos, porque muchas veces, ¿verdad? Decimos, no, ¿quién es el peor juez? No, pues Sansón. Se dejaba guiar, ¿verdad? Sus más bajos instintos, por sus impulsos, ¿no? Estaba desquiciado mentalmente. O sea, ha habido gente que se expresa así de Sansón. Y no, amados, vamos a escuchar la palabra de Dios, así como la vamos a leer, y vamos a profundizar en algunas cosas, pero así como se lee, muchas veces ni siquiera leemos correctamente. Entonces, la reflexión del día de hoy, el libro de los jueces, y hoy, llegando a este capítulo 13, es una radiografía exacta de nuestro tiempo. O viceversa, ¿verdad? Pero es la radiografía, es el papel albanene. Acuérdese el papel albanene, el papel cebolla en la escuela, donde hacíamos esas copias o esas para poner sobre los planos, los dibujos y todo eso para poder hacer una copia exacta. Bueno, pues así es este libro de los jueces. Léalo usted, vaya adelantándose y tal vez empiecen a surgir preguntas, tal vez empiecen a surgir participaciones. Y recuerde, podemos contestar aquí en el chat posteriormente porque no tenemos así como que el acceso, pero posteriormente podemos interactuar y podemos seguir participando todos para crecer en gracia, para crecer en el conocimiento. Acuérdese, no para ser teólogos, sino para ser hombres y mujeres con el corazón conforme al corazón de Jehová. Esa es la intención. Que Dios los bendiga. Nos vemos el día de mañana.